día y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, martes 22 de abril, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les agradecemos a cada uno el que nos hayan acompañado, como mencionó el hermano César, en los estudios especiales de Semana Santa, los que marca el devocional, pero también los que hicimos como canal. Si gustan revisitarlos, están a la disposición. También les agradecemos el hecho de sus comentarios, la verdad nos alienta muchísimo. En la medida de nuestras posibilidades vamos a ir contestando cada uno de sus comentarios y les enviamos un afectuoso saludo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estaremos orando por ustedes y también su comentario, solicitud, vamos a empezar a gestionar y a planificar los estudios de los atributos de Dios. Posiblemente sea en formato devocional, posiblemente sea en formato podcast. Aún estamos deliberando, pero cuenten con ello que vamos a estar estudiando en el canal los atributos de Dios. Y bueno, les invitamos a que puedan compartir esos devocionales, esos recursos bíblicos para que sea de bendición a más personas. Y bueno, el estudio de hoy lleva por título Misericordia al pecador, estando en Números 14 del 11 al 25. Así dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Lo oirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto y hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Misericordia al pecador. Tal como hemos mencionado en estos estudios de números, vemos cómo los atributos de Dios se hacen presentes desde el Antiguo Testamento y cómo podemos conocer mejor a Dios a lo largo de toda la enseñanza bíblica. Pero también vemos lo que se mencionaba ya, la incredulidad del pueblo de Israel. Vemos cómo ellos realmente se estaban alejando de Dios, aunque seguían a Dios. Ellos eran incrédulos en su mente, en su corazón, en sus actitudes, en todo lo que hacían. De manera que sabemos que Israel fue receptor de la gracia, fue receptor de los milagros, fue receptor del poder mismo de Dios, que nosotros imaginamos e inclusive hacen películas de cómo ha sido ese momento, películas, pinturas, cuadros, de cómo fueron esos momentos para Israel. Sin embargo, ellos no creían. Ellos demostraron que por más que el hombre observe obras poderosas de Dios, no entregará nada, no entregará su corazón si realmente no se arrepiente, no se convence. Es por ello que nuestra fe no es por vista, sino que, no creemos por observar algo, sino esperamos por fe. Y es una fe que está fundamentada en algo que va a suceder. Y Dios mismo prometió que va a suceder. De manera que por la dureza del corazón de ellos, por su pecado,
es lo que vemos en el corazón de Israel y lo que vamos a estar complementando en el estudio de hoy. Y es que, bueno, no se trata de criticar y señalar a Israel, sino decir es que ellos eran unos pecadores, ellos eran unos cabeza dura, es que ellos no entendían. No se trata realmente de eso, sino que se trata de aprender a cómo vivir ante la gracia de Dios, reconocer los atributos del Señor, reconocer sus cualidades, pero también, por sobre todo, obedecerle. Y vamos a estar complementando este estudio con 3 puntos. Y en el primero, misericordia al pecador al saber nuestro castigo. Vemos que en el versículo 10 termina que la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel estaban ahí. Y recordemos que Dios hablaba específicamente con Moisés. Recordemos lo que le dijo a Aarón y a María. A los profetas y a los demás les hablaré con visiones, pero a mi siervo Moisés le hablaré de una manera clara, como si estuviéramos teniendo una conversación. Prácticamente eran conversaciones, lo vemos en este momento. De manera que Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor había hecho más de 10 señales. O sea, primero las 10 plagas que mandó a Egipto. Y después el trayecto del Mar Rojo. Después la columna de nube, la columna de fuego, el que tuvieran maná, el que tuvieran las codornices. ¿Qué más querían? Podemos decirlo, pero es que ahí vemos la dureza del corazón. Y es más, Dios le dice a Moisés: yo los heriré de mortandad, los destruiré y te pondré a ti sobre gente más grande y fuerte que ellos. Desconocía Dios lo que estaba diciendo, porque vemos la respuesta de Moisés, que Moisés le respondió: lo oirán los egipcios, porque en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Lo oirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de ellos, que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, que has hecho. Y escucharán que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado. De manera que vemos acá, ¿acaso el Señor no sabía lo que iban a decir las gentes? ¿No sabía lo que iba a responder Moisés? ¿No sabía las implicaciones que traía destruir al pueblo? El Señor sabía eso, pero es que esa es la cuestión. Estaba mostrando a través de Moisés principalmente cuál era el castigo de Dios a la consecuencia de la incredulidad. ¿Por qué? Porque no se trata que Dios desconocía acá, no se trata que Dios estaba tomando, o Moisés tomó por sorpresa a Dios con su respuesta y dijo: no, hombre, Moisés sí le pensó chido en la respuesta. No, no estaba diciendo eso, no estaba tratando de mostrar eso, sino lo que estaba mostrando es el resultado de la dureza del corazón. Lo que ellos merecían era ser destruidos, que Dios restituyera un nuevo pueblo a través de Moisés. Pero vemos acá la misericordia de Dios, pero también vemos aquí lo que es un ejemplo de intercesión, y ese ejemplo perfecto lo tenemos en Cristo. El ejemplo tipo del Antiguo Testamento lo vemos en Moisés, pero el cumplimiento perfecto es en Jesús, que en Primera de Juan 2 nos dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. De manera que debemos de arrepentirnos, y quien intercede por nosotros es el Señor delante del trono. De manera que vemos acá que es la misericordia del pecador al saber nuestro castigo. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos la ira de Dios. Sin embargo, Dios intercedió, Jesús intercedió en nuestro lugar, llevando Él el castigo. De manera que recibimos esa misericordia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: misericordia al pecador 2, que perdona y da salvación. ¿Qué es la misericordia? Muchos autores como A.W. Pink, A.W. Tozer mencionan que la misericordia se da, que es un atributo de Dios, el cual se presenta en personas pecadoras. Se presenta cuando hay condición de pecador, cuando hay una condición de miseria. Se presenta principalmente a través de la bondad y se brinda a aquel que está en miseria. Entonces es una misericordia, es un regalo, es una bondad a aquel que realmente no la merece. Y aquí se complementan otros atributos de Dios, lo que es la bondad, la misericordia, el amor, la santidad
y la ira. Nos dice el versículo 17 que él le rogó que sea magnificado el poder del Señor y dice, y que se cumpla Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nos dice que Dios es grande en misericordia, pero también que su ira se retarda mediante esa misericordia. Esa misericordia permite que nosotros seamos perdonados, que nuestros pecados, que nuestras rebeliones, que nuestras transgresiones, todo lo que atente a la santidad de Dios sea perdonado, pero también aquellos que persisten en su ira, persisten en su pecar, son acreedores de la ira de Dios. Y si no se compone una generación y los hijos viven en pecado y sus hijos viven en pecado y no se arrepienten, ellos van a cargar con la responsabilidad de sus pecados. No está hablando de una consecuencia generacional, sino que está hablando que si esta conducta de pecado permanece en los padres, en los hijos, en los nietos, ellos también van a ser receptores de lo que es la ira de Dios. De manera que somos receptores de la misericordia, somos receptores de su perdón. ¿Por qué? Porque su juicio ha sido retardado, de manera que Él nos extiende esa gracia. Nos dice, versículo 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá. ¿Cuánto tiempo llevamos de cristianos? Es más, desde que el Señor nos presenta el mensaje de salvación a través de los instrumentos humanos, el Señor nos extiende su gracia, el Señor nos extiende su misericordia, de manera que somos perdonados. Y cuántas veces no hemos fallado, cuántas veces no, dirían coloquialmente aquí en México, no hemos metido la pata, pero el Señor en su gracia nos perdona, nos restaura y nos permite estar firmes en Él. Y dice el versículo 20 que Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. No porque Moisés fuera el hombre más santo, porque vamos a ver más adelante que él se equivoca y él no entra en el reposo, él no entra en la tierra prometida, pero Dios lo perdona de acuerdo a su misericordia. De manera que vemos la misericordia del pecador al saber nuestro castigo, que éramos merecedores, pero Cristo llevó nuestro castigo y Él se hizo pecado, Él no cometió pecado, Él se hizo pecado y por Él somos libres. De manera que esa misericordia también perdona y nos da salvación, y esa salvación está en Cristo. Y eso nos lleva a nuestro último punto, misericordia del pecador, 3, al ser confrontados. Nos dice a partir del verso 21 que más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. La gloria de Dios llena la tierra. Su poder está presente en toda la creación misma. De manera que dice, así como mi presencia, mi gloria, mi creación es verdadero, así va a ser lo que va a suceder. De manera que, ¿qué es? Miren, mis amados hermanos, ellos, los israelitas vieron la obra de Dios y decimos, ay, ¿cómo es de que vieron la gloria de Dios y no se arrepintieron? Eso es una muestra de lo que mencionábamos del corazón no arrepentido. Pero dice, y no han oído mi voz. ¿Cuántas veces no hemos escuchado lo que nos dice la Biblia? ¿Cuántas veces no hemos escuchado las predicaciones que se comparten en nuestra iglesia local? ¿Cuántas veces no hemos escuchado lo que el Señor nos manda y hemos hecho lo contrario? De manera que ellos dicen que el castigo era que no iban a entrar en el reposo, excepto Josué y Caleb. Aquí se nos menciona nada más Caleb. De manera que dice mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea que hubo en él otra conducta, hubo también otra respuesta, hubo otra convicción basada en lo que el Señor les había mandado. De manera que él iba a entrar en el reposo, él iba a entrar en la tierra prometida y junto con toda su descendencia. De manera que ellos iban a empezar a marchar al otro lado. De manera que aquí vemos que ellos son confrontados con su pecado y su resultado es que no iban a entrar en el reposo. De manera que en Hebreos nos dice, debemos de procurar mantenernos firmes para entrar en el reposo, no como los judíos, no como los israelitas quisieron enojar a Dios y no entraron en el reposo. De manera que debemos de ¿qué? Mantenernos firmes, recordar esa misericordia que como pecadores regenerados hemos recibido. Sabemos nuestro castigo, Cristo ya lo llevó, vivamos a la luz de ese resultado, vivamos a la luz que somos perdonados y somos salvos en Cristo, pero también que todos los días la palabra nos va a confrontar, ¿para qué? Para vivir a la luz
luz de esa enseñanza. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.